Quiero comenzar con una escena que quizás reconoces desde adentro. Conoces a alguien. Puede ser en cualquier lugar, en una reunión, a través de una aplicación, por un amigo en común. Y algo ocurre. Algo que en el momento se siente como una conexión especial, como reconocimiento, como si esta persona fuera diferente a todas las demás. Y a partir de ese momento, algo en ti se activa con una intensidad que te sorprende incluso a ti mismo. Piensas en esa persona de manera casi constante. Te imaginas cómo sería la relación. Construyes escenarios. Sientes una atracción que va mucho más allá de lo que justifican los datos objetivos que tienes de alguien a quien apenas conoces. Quizás ya estás pensando en términos de futuro cuando todavía están en las primeras citas. Y cuando esa persona tarda en responder un mensaje, algo en ti se desestabiliza. Empiezas a interpretar. ¿Perdió el interés? ¿Hice algo mal? ¿Estoy siendo demasiado intenso? Y mientras esperas esa respuesta que no llega, el malestar va creciendo en una proporción que no encaja del todo con la realidad objetiva de la situación. Cuando finalmente llega el mensaje, hay un alivio enorme, como si el mundo volviera a estar en su lugar, como si pudieras volver a respirar. Y entonces te preguntas, quizás no por primera vez, ¿por qué siento todo esto con tanta intensidad? ¿Por qué me enamoro tan rápido? ¿Por qué la incertidumbre en una relación me afecta tanto? ¿Por qué siempre termino necesitando más de lo que parece razonable pedir? Si estas experiencias te resultan familiares, lo que vas a escuchar hoy puede ser una de las comprensiones más liberadoras que tengas sobre ti mismo y sobre tus relaciones. Porque lo que describes tiene un nombre. Tiene una explicación profunda, basada en la psicología del desarrollo y en la neurociencia del apego. No es un defecto de carácter. No es que seas demasiado intenso o demasiado necesitado, como si esas fueran etiquetas permanentes que te definen. Es un patrón aprendido en los primeros años de tu vida, cuando todavía no tenías palabras para lo que estabas aprendiendo, y que desde entonces ha estado moldeando la manera en que te relacionas con las personas que amas. Ese patrón se llama apego ansioso. Y hoy lo vamos a explorar en toda su profundidad. Vamos a entender cómo se forma, qué lo caracteriza, por qué genera esa experiencia de enamorarse rápido y de sentir la incertidumbre de manera tan intensa. Vamos a explorar cómo el apego ansioso interactúa con los otros estilos de apego, especialmente con el apego evitativo en esa danza de persecución y distancia que tantas personas conocen bien. Vamos a hablar de cómo el apego ansioso afecta la autoestima y la manera de verse a uno mismo. Y sobre todo, vamos a explorar el camino hacia relaciones más sanas, no de manera abstracta, sino con herramientas concretas y fundamentadas en la psicología que puedes empezar a aplicar. Este audiolibro es para quien se reconoce en la experiencia del apego ansioso y quiere entenderse mejor. Es para quien ama a alguien con apego ansioso y quiere comprenderlo con más profundidad y compasión. Y es para quien simplemente quiere entender cómo las experiencias tempranas moldean la manera en que amamos de adultos. Antes de comenzar, bienvenido a Psicoaudio, tu espacio de psicología narrada para transformar tu vida y tus relaciones. Si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. Y si ya nos acompañas, gracias por volver. Bienvenido a este audiolibro completo sobre el apego ansioso, por qué te enamoras rápido y cómo tener relaciones saludables. Empecemos. Almohadilla sección 1. Los fundamentos del apego ansioso. Para entender el apego ansioso en profundidad, necesitamos comenzar por entender de dónde viene. Y eso nos lleva inevitablemente a la infancia, a los primeros años de vida, a ese periodo donde aprendemos lecciones sobre el amor y la conexión que nos acompañan décadas después sin que muchas veces seamos conscientes de ello. El apego ansioso,
Como mencionamos en el audiolibro sobre psicología del apego, se desarrolla principalmente cuando el niño tiene una figura de apego que es inconsistente en su disponibilidad y responsividad. No una figura que siempre esté ausente, eso produce un tipo diferente de apego, sino una figura que a veces está completamente presente, amorosa, responsiva, atenta, y otras veces está emocionalmente ausente, distraída, irritable, o indisponible por razones que el niño no puede comprender. Para el cerebro en desarrollo de ese niño, esa inconsistencia es profundamente perturbadora, porque el sistema de apego, que es el sistema neurobiológico que regula la búsqueda de seguridad y conexión, funciona mejor con previsibilidad. Cuando la figura de apego es consistentemente responsiva, el sistema puede relajarse. Puede funcionar en modo exploración porque sabe que si algo sale mal, hay alguien disponible para responder. Pero cuando la figura de apego es inconsistente, el sistema de apego no puede relajarse nunca completamente. Siempre tiene que estar en alerta, monitoreando, evaluando. ¿Está disponible ahora? ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Qué tengo que hacer para asegurarme de que responda? Y en ese estado de alerta constante, el niño aprende algo que parece paradójico pero que tiene una lógica de supervivencia muy clara. Amplificar las señales de apego. Llorar más fuerte. Aferrarse más. Protestar más intensamente ante la separación. Porque si lloro lo suficiente, si me aferro lo suficiente, quizás esta vez responderán. Esa estrategia de amplificación de las señales de apego es adaptativa en la infancia cuando la alternativa es la desconexión total. El niño hace lo que puede con lo que tiene. El problema es que esa estrategia, que fue aprendida en un contexto específico de la infancia, se convierte en el patrón automático para gestionar la intimidad en las relaciones adultas. El adulto con apego ansioso lleva consigo ese sistema de alerta permanente, esa tendencia a amplificar las señales de apego cuando siente que la conexión podría estar amenazada, ese miedo profundo al abandono que se activa ante señales que otros pueden percibir como insignificantes. La investigadora Mary Main, en sus estudios sobre el apego adulto usando la entrevista de apego adulto, encontró que los adultos con apego ansioso, a quienes ella llamó ansiosos o preocupados, tienden a describir sus experiencias de infancia con mucho detalle emocional, frecuentemente confuso o contradictorio, y muestran una preocupación activa con sus figuras parentales que interfiere con su capacidad de dar cuenta coherente de sus experiencias. El pasado no se ha integrado de manera ordenada. Sigue siendo emocionalmente activo de maneras que colorean el presente. Y esa activación emocional del pasado es exactamente lo que genera la intensidad característica del apego ansioso en las relaciones adultas. Almohadilla sección 2. ¿Por qué el apego ansioso se enamora tan rápido? Esta es una de las características más distintivas y más frecuentemente incomprendidas del apego ansioso. Y tiene una explicación psicológica y neurobiológica que va mucho más allá de simplemente ser muy emocional o intenso. La persona con apego ansioso tiende a enamorarse con una rapidez e intensidad que frecuentemente la sorprende a ella misma y que puede desconcertar a la persona del otro lado. ¿Por qué ocurre esto? La primera razón es la hiperactivación del sistema de apego. El sistema de apego de la persona ansiosa está calibrado con una sensibilidad más alta de lo normal. Está diseñado para detectar señales de conexión potencial con una agudeza que otros estilos de apego no tienen. Y cuando detecta esas señales, responde con una intensidad proporcional a esa calibración elevada. Cuando una persona con apego ansioso conoce a alguien que muestra interés, que ofrece atención, que genera la posibilidad de conexión, el sistema de apego se activa con fuerza. Es como si hubiera estado en estado de alerta esperando exactamente esa señal. Y cuando llega, la respuesta es intensa y rápida.
La segunda razón es la proyección y la idealización tempranas. La persona con apego ansioso tiene, en su inconsciente emocional, una imagen de lo que es la figura de apego ideal, construida a partir de la combinación de lo que deseó tener y no tuvo completamente en la infancia. Y cuando conoce a alguien que activa esa imagen, que en cierta manera evoca esa figura ideal, la proyección puede ser inmediata e intensa. Como exploramos en el audiolibro sobre Jung, todos proyectamos sobre las personas que amamos. Pero en el caso del apego ansioso, esa proyección puede ser especialmente rápida y especialmente cargada de esperanza porque la necesidad que está detrás de ella es muy intensa. La tercera razón es la confusión entre intensidad emocional y compatibilidad. La persona con apego ansioso puede tener dificultad para distinguir entre la intensidad de su propia activación emocional y la calidad genuina de la conexión con la otra persona. Cuando el sistema de apego está muy activado, la experiencia interna es tan intensa que puede interpretarse como una señal de que esto es especial, de que esta persona es diferente, de que finalmente encontré lo que buscaba. Y esa interpretación puede llevar a invertir emocionalmente de manera muy rápida en una relación que todavía no ha tenido el tiempo de mostrar si realmente tiene las características que se le están atribuyendo. La cuarta razón es la búsqueda del alivio de la ansiedad de apego. Para la persona con apego ansioso, la incertidumbre relacional genera ansiedad. Y una relación establecida, con su promesa de estabilidad y conexión garantizada, ofrece el alivio de esa ansiedad. Esa anticipación del alivio puede contribuir a una motivación intensa de establecer la relación cuanto antes, de mover las cosas rápidamente hacia un nivel de compromiso que reduzca la incertidumbre. ¿Qué problemas genera enamorarse tan rápido? El primero es el riesgo de invertir mucho en alguien que todavía no se conoce suficientemente. La rapidez de la inversión emocional puede no corresponder con la información real que se tiene sobre la otra persona, y cuando la realidad comienza a mostrar aspectos que no coinciden con la proyección, la desilusión puede ser muy intensa. El segundo es la presión que puede generarse sobre la otra persona. Cuando alguien muestra un nivel de intensidad emocional que no corresponde al momento real de la relación, puede generar incomodidad o incluso rechazo en personas con otros estilos de apego, especialmente en las personas con apego evitativo. Y el tercero es el riesgo de ignorar señales de advertencia importantes en los primeros tiempos de la relación porque la intensidad del enamoramiento las oculta o las minimiza. Sección 3. El mapa interno del apego ansioso. Para entender el apego ansioso en su dimensión más profunda, necesitamos explorar lo que los psicólogos llaman los modelos operativos internos. Estos son esquemas mentales y emocionales sobre cómo funcionan las relaciones, que se forman en la infancia y que moldean las expectativas y las interpretaciones en las relaciones adultas. La persona con apego ansioso tiene un modelo operativo interno que generalmente incluye creencias como estas, a menudo implícitas, no verbalizadas, que operan por debajo del nivel de la conciencia racional. Sobre sí misma. Necesito mucho. Más de lo que es normal. Más de lo que los demás pueden darme. Hay algo en mí que hace que los demás eventualmente se alejen. No soy suficientemente buena para que alguien se quede de manera estable. Sobre los demás. Las personas que amo eventualmente se van. El amor no es confiable. Las personas en quienes confío pueden no estar disponibles cuando las necesito. Tengo que estar muy atenta a las señales de que algo está cambiando para poder actuar antes de que sea tarde. Y sobre las relaciones son inciertas y frágiles. Tengo que trabajar muy duro para mantenerlas. No puedo relajarme porque el peligro siempre está ahí. Estas creencias no son el resultado de una decisión consciente. Son aprendizajes profundos, grabados en el sistema nervioso durante los primeros años de vida,
Cuando el cerebro es extraordinariamente maleable y cuando las experiencias con las figuras de apego primarias son la única información disponible sobre cómo funciona el mundo relacional. Y estas creencias generan una serie de sesgos perceptuales y cognitivos que colorean toda la experiencia relacional. El sesgo de detección de amenazas relacionales. La persona con apego ansioso tiene el sistema de detección de amenazas relacionales calibrado con una sensibilidad muy alta. Detecta señales de posible rechazo o abandono mucho antes y en estímulos mucho más sutiles que las personas con otros estilos de apego. Un mensaje que tarda en llegar. Un tono de voz ligeramente diferente. Una salida social donde el otro no la incluyó. Una publicación en redes sociales que no mencionó la relación. Cualquiera de estos estímulos puede activar el sistema de alarma y generar un nivel de angustia que desde afuera puede parecer desproporcionado, pero que desde adentro tiene toda la coherencia de un sistema nervioso que aprendió que las señales pequeñas anuncian los grandes cambios. El sesgo de interpretación negativa. Ante situaciones ambiguas, la persona con apego ansioso tiene una tendencia a interpretar en el sentido que confirma sus miedos más profundos. El mensaje que no llega se interpreta como pérdida de interés, no como que la persona está ocupada. El silencio se interpreta como enfriamiento, no como introversión o cansancio. La distancia se interpreta como preludio al abandono, no como necesidad legítima de espacio. Esta tendencia a la interpretación negativa no es pesimismo voluntario. Es la expresión de los modelos operativos internos en acción. El cerebro interpreta la realidad a través del filtro de lo que aprendió que es verdad sobre las relaciones. Y el sesgo de atención selectiva. La persona con apego ansioso tiende a prestar más atención a las señales que confirman su miedo al abandono que a las señales que confirman la seguridad de la relación. Puede haber 10 gestos afectuosos y un silencio, y el silencio va a recibir mucha más atención cognitiva y emocional que los 10 gestos. Almohadilla sección 4. La paradoja del apego ansioso, buscando lo que más teme. Aquí llegamos a uno de los fenómenos más fascinantes y más dolorosos del apego ansioso, la tendencia a recrear, sin quererlo, exactamente lo que más teme. La persona con apego ansioso teme profundamente el abandono. Y sin embargo, muchos de los comportamientos que genera ese miedo contribuyen a crear las condiciones que hacen el abandono más probable. Vamos a explorar cómo funciona esto. Cuando la persona con apego ansioso siente que la conexión está amenazada, ya sea por una señal real o por una señal percibida, su sistema de apego responde con lo que se llama conductas de hiperactivación. Estas son comportamientos diseñados para restablecer la conexión y reducir la ansiedad de abandono. Esas conductas pueden incluir enviar mensajes repetidos cuando no hay respuesta inmediata, hacer preguntas que buscan tranquilización constante sobre el estado de la relación, manifestar malestar de manera intensa ante cualquier señal de distancia, intentar aumentar la cercanía física o emocional cuando la pareja necesita espacio, hacer reproches o críticas que en realidad expresan miedo disfrazado de enojo. El problema es que estas conductas, aunque están motivadas por la necesidad de conexión, frecuentemente generan el efecto contrario. Especialmente cuando la pareja tiene un estilo de apego evitativo, que como sabemos de audiolibros anteriores, necesita espacio y se siente abrumada por la demanda de cercanía. Cuando la persona ansiosa persigue, la persona evitativa retrocede. Y cuando la evitativa retrocede, la ansiosa percibe esa retirada como confirmación de su miedo y persigue con más intensidad. Lo que genera más retirada. Lo que genera más persecución. Gottman y su equipo han documentado extensamente este ciclo perseguidor distanciador como uno de los más frecuentes y más dolorosos en las relaciones de pareja. Y la dinámica ansiosa evitativa es su expresión más clásica.
Pero la paradoja va más allá de esta dinámica específica. También opera en la elección de pareja. Amir Levine y Rachel Heller, en su libro Maneras de Amar, señalan algo que es contraintuitivo pero que la investigación apoya. Las personas con apego ansioso tienen una tendencia a sentirse más atraídas por personas con apego evitativo que por personas con apego seguro. ¿Por qué? Varias razones. Las personas con apego evitativo activan el sistema de apego ansioso de una manera que las personas seguras no logran. La intermitencia, la distancia ocasional, la sensación de que hay que ganarse su atención y su afecto, genera exactamente el estado de activación del sistema de apego que la persona ansiosa aprendió a asociar con el amor desde la infancia. En contraste, una persona con apego seguro, que es consistentemente disponible, cálida y confiable, puede sentirse menos excitante porque no activa ese sistema de alerta. La seguridad puede sentirse menos intensa que la activación que genera la intermitencia. Y así la persona ansiosa puede terminar eligiendo repetidamente parejas que recrean la dinámica de la infancia. El amor que viene y va, que hay que ganarse, que genera angustia e incertidumbre. No porque disfrute del sufrimiento, sino porque esa dinámica le resulta neurológicamente familiar. Reconocer esta paradoja no es para generar culpa, es para crear conciencia. Porque la conciencia es lo que permite elegir diferente. Almohadilla sección 5. El apego ansioso y la autoestima. El apego ansioso y la autoestima están íntimamente relacionados, aunque la dirección de esa relación es más compleja de lo que parece a primera vista. La persona con apego ansioso frecuentemente tiene lo que los psicólogos llaman una autoestima relacionalmente contingente, es decir, una autoestima que sube y baja en función de cómo se siente tratada en sus relaciones. Cuando la pareja es afectuosa y atenta, la autoestima está bien. Cuando la pareja es distante o fría, la autoestima cae. Este tipo de autoestima tiene varias características problemáticas. Es inestable, porque depende de algo externo, el comportamiento de otra persona, que está fuera del control de quien tiene esa autoestima. Cualquier cambio en el comportamiento de la pareja, incluso uno sin relación con la relación, puede generar un impacto en cómo se siente la persona con apego ansioso sobre sí misma. Genera dependencia emocional. Cuando el sentido de valor propio depende de ser amado y elegido de manera continua por la pareja, la relación deja de ser una elección libre y se convierte en una necesidad de supervivencia emocional. Si me dejan, no solo pierdo a esa persona, pierdo mi sentido de valor. Y refuerza el ciclo de búsqueda de tranquilización. Si mi autoestima depende de que mi pareja confirme que me ama, necesito esa confirmación de manera regular para mantener la autoestima estable. Y esa necesidad de confirmación puede convertirse en demandas que generan exactamente la distancia que más teme. Pero hay algo más que es importante entender sobre la autoestima en el apego ansioso. La persona con este estilo frecuentemente tiene una división muy clara en su evaluación. Percibe con mucha claridad las virtudes de los demás, especialmente de su pareja, y con mucha menos claridad las propias. Puede idolizar a su pareja, ver en ella cualidades extraordinarias, mientras se minimiza a sí misma. ¿Por qué me habrá elegido a mí? No entiendo qué ve en mí. Esa asimetría en la evaluación, esa tendencia a subestimarse frente a los demás, alimenta directamente la inseguridad relacional. Y hay otra dimensión de la autoestima que es importante en el contexto del apego ansioso: la vergüenza. Muchas personas con este estilo sienten vergüenza de sus propias necesidades. Han aprendido, de la infancia o de relaciones anteriores, que necesitar demasiado es un defecto, que sus necesidades son excesivas, inapropiadas, pesadas. Y esa vergüenza genera un movimiento paradójico. La necesidad que no puede reconocerse directamente busca salir de manera indirecta,
a través de comportamientos que expresan la necesidad pero que no la nombran claramente. Las demandas veladas. Los reproches que en realidad son peticiones de amor. El enojo que en realidad es miedo. Esas expresiones indirectas de necesidad son generalmente menos efectivas que la comunicación directa y frecuentemente generan más conflicto. Almohadilla sección 6. El apego ansioso en la relación. Patrones específicos. Vamos a explorar ahora cómo el apego ansioso se manifiesta en el día a día de una relación. Porque los patrones son específicos y reconocibles, y reconocerlos es el primer paso para trabajarlos. La hipervigilancia relacional. La persona con apego ansioso vive en un estado de monitoreo constante de la salud de la relación. Está permanentemente leyendo las señales, el tono de voz, la expresión facial, el tiempo que tarda en responder, lo que dice y lo que no dice, lo que publica en redes sociales y lo que no. Este monitoreo constante es agotador y frecuentemente lleva a interpretar señales que no tienen el significado que se les atribuye. Una persona puede estar cansada, preocupada por el trabajo o simplemente introvertida ese día, y la persona con apego ansioso puede interpretar ese comportamiento como señal de que algo en la relación está mal. La búsqueda de tranquilización. La necesidad de confirmar regularmente que la relación está bien, que la pareja sigue eligiéndola, que el amor no ha disminuido, puede manifestarse en múltiples formas. Preguntas directas sobre los sentimientos del otro, comportamientos de verificación de disponibilidad, necesidad de contacto frecuente, dificultad para sentirse segura con periodos de silencio o de distancia. La búsqueda de tranquilización tiene una eficacia temporal pero genera un problema a largo plazo. El alivio que produce es muy breve, y la ansiedad regresa rápidamente, lo que lleva a necesitar más tranquilización. Es un ciclo que puede ser agotador para ambas personas en la relación. La dificultad para estar en el presente. La persona con apego ansioso puede tener una gran dificultad para simplemente disfrutar del presente en la relación sin proyectarse hacia posibles amenazas futuras. En lugar de estar en el momento de conexión con su pareja, parte de su mente está evaluando, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué podría salir mal? Esta dificultad para estar presente le roba a la persona mucha de la alegría que las relaciones pueden proporcionar. Está tan ocupada gestionando la posibilidad de una pérdida futura que no puede disfrutar plenamente de lo que tiene en el presente. La tendencia a sacrificar las propias necesidades. Paradójicamente, a pesar de tener necesidades emocionales muy intensas, la persona con apego ansioso frecuentemente tiene una dificultad considerable para expresarlas directamente. Por miedo al rechazo, por miedo a parecer demasiado necesitada, aprende a minimizar sus propias necesidades, a ceder antes de tiempo, a ajustarse a lo que la pareja quiere. Y esa minimización de las propias necesidades genera resentimiento que se acumula sin expresarse directamente, y que eventualmente sale de maneras que son menos efectivas y más conflictivas que una comunicación directa desde el principio. El ciclo de protesta. Cuando la persona con apego ansioso siente que la conexión está amenazada, puede entrar en lo que Levine y Heyer llaman comportamientos de protesta. Estas son acciones diseñadas para llamar la atención del otro, para provocar una respuesta que restaure la conexión percibida como amenazada. Los comportamientos de protesta pueden incluir amenazas de terminar la relación que no son genuinas, distanciamiento repentino que busca generar que el otro se acerque, explosiones emocionales que buscan una respuesta, hacer cosas que saben que molestarán a la pareja con la esperanza de que esa reacción al menos confirme que el otro está presente y le importa. Estos comportamientos de protesta raramente logran el objetivo que buscan de manera consciente. Frecuentemente generan el efecto contrario: más distancia, más conflicto,
Más evidencia para los miedos de abandono. Almohadilla sección 7. El camino hacia relaciones más saludables. Llegamos ahora a la parte más importante y más esperanzadora de este audiolibro. El camino hacia relaciones más sanas para las personas con apego ansioso. Y lo primero que necesito decir es algo que ya dijimos en el audiolibro sobre psicología del apego, pero que merece repetirse. El apego ansioso no es una sentencia. No es un destino fijo. El cerebro es plástico, los patrones de apego pueden transformarse, y hay personas que nacieron con apego ansioso y que desarrollaron, a través de trabajo personal y experiencias relacionales correctivas, un estilo de apego fundamentalmente más seguro. Ese proceso no es rápido ni lineal, pero es posible. Y aquí están los elementos más importantes de ese camino. Almohadilla elemento 1. El reconocimiento y la conciencia sin vergüenza. El primer paso es reconocer el patrón con honestidad y sin la capa adicional de la vergüenza. La vergüenza sobre las propias necesidades y sobre los propios patrones es uno de los obstáculos más grandes en el proceso de cambio. Porque cuando te avergüenzas de cómo eres, la tendencia es esconderlo, suprimirlo, negarlo. Y lo que se esconde no puede transformarse. Reconocer el apego ansioso como lo que es, un patrón aprendido que tuvo sentido en un contexto específico y que ya no sirve completamente, sin juzgarlo como un defecto esencial de tu personalidad, es el punto de partida. Puedes decirte, tengo un patrón de apego ansioso. Aprendí a amar desde el miedo porque eso es lo que el contexto en que crecí me enseñó. Ese patrón no me define como persona. Puedo entenderlo y puedo trabajarlo. Almohadilla elemento 2. Aprender a identificar y nombrar los estados internos. Una de las habilidades más importantes para las personas con apego ansioso es la capacidad de identificar y nombrar con precisión lo que están sintiendo en los momentos de activación del sistema de apego. Cuando sientes esa angustia ante un mensaje que no llega, en lugar de lanzarte inmediatamente al comportamiento de protesta o de búsqueda de tranquilización, puedes hacer una pausa y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Es miedo? ¿Es soledad? ¿Es inseguridad? ¿Hay algo específico que lo activó? Este proceso de etiquetado emocional, que exploramos en el audiolibro sobre celos, tiene un efecto neurológico documentado, reduce la activación de la amígdala y permite un mayor acceso a las regiones prefrontales del cerebro, donde ocurre el pensamiento más reflexivo y menos reactivo. Nombrar la emoción con precisión no la elimina, pero la hace más manejable. Y desde ese lugar de mayor regulación, las decisiones sobre cómo responder son más conscientes y menos automáticas. Almohadilla elemento 3. Desarrollar la tolerancia a la incertidumbre. La intolerancia a la incertidumbre relacional es uno de los combustibles más poderosos del apego ansioso. Y desarrollar gradualmente una mayor capacidad de tolerar esa incertidumbre es uno de los trabajos más transformadores que puede hacer una persona con este estilo. ¿Cómo se desarrolla esa tolerancia? A través de la exposición gradual y consciente. No de ignorar la incertidumbre ni de actuar como si no generara malestar, sino de aprender a estar con el malestar sin ceder inmediatamente al impulso de aliviarlo a través de comportamientos que a largo plazo complican más las cosas. Cuando el mensaje no llega y el sistema de alarma se activa, en lugar de enviar el mensaje de seguimiento inmediatamente, puedes practicar esperar. No indefinidamente ni negando el malestar, sino con conciencia. Estoy sintiendo ansiedad ahora. Ese es mi sistema de apego activándose. El mensaje probablemente llegará. Puedo tolerar esta incomodidad durante un tiempo. Esa práctica, repetida con consistencia, va ampliando la ventana de tolerancia a la incertidumbre.
Va construyendo un músculo de regulación que el sistema nervioso desarrolla de manera gradual pero real. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Elemento 4. Distinguir entre señales reales y señales percibidas. Una habilidad crucial para el apego ansioso es aprender a distinguir entre señales que tienen una base objetiva en la realidad y señales que son principalmente el producto de los sesgos cognitivos del miedo al abandono. Una manera de practicar esta distinción es lo que algunos terapeutas llaman el interrogatorio socrático de los pensamientos ansiosos. Cuando el pensamiento está perdiendo el interés en mí aparece, en lugar de tratarlo como un hecho, tratarlo como una hipótesis y preguntarse, ¿qué evidencia tengo de que esto es verdad? ¿Qué evidencia tengo de que no lo es? ¿Hay otras explicaciones posibles para el comportamiento que estoy observando? ¿Qué le diría a un amigo que estuviera pensando esto en la misma situación? Este proceso no elimina el miedo, pero puede crear suficiente distancia entre el pensamiento ansioso y la acción como para que la acción sea elegida de manera más consciente en lugar de simplemente reactiva. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Elemento 5. Aprender a comunicar las necesidades directamente. Una de las transformaciones más importantes que puede hacer una persona con apego ansioso es aprender a comunicar sus necesidades de manera directa, clara y desde la vulnerabilidad en lugar de desde la protesta o la demanda. La diferencia entre estas formas de comunicar es enorme en términos de los resultados que generan. La comunicación desde la protesta suena así: nunca estás cuando te necesito. No me importas tanto como me dices. Si realmente me amaras, no harías eso. La comunicación directa y vulnerable suena así: cuando no sé nada de ti durante horas, me pongo ansioso. Sé que tiene más que ver conmigo que con lo que hayas hecho, pero necesito decirte cómo me siento. ¿Podrías avisarme cuando vayas a estar muy ocupado? La segunda forma es más difícil porque requiere mostrarse vulnerable, admitir el miedo en lugar de cubrirlo con enojo o con demandas. Pero es exponencialmente más efectiva porque invita a la pareja a responder a la necesidad real en lugar de a la defensa ante el ataque. Marshall Rosenberg, creador de la comunicación no violenta, tenía una frase que es extraordinariamente relevante aquí: detrás de cada necesidad no expresada hay una demanda esperando explotar. La comunicación directa de las necesidades es la manera de prevenir esa explosión. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Elemento 6. Construir una vida propia dentro de la relación. El apego ansioso tiene una tendencia a la fusión, a organizar la vida entera alrededor de la relación y de la pareja. Y esa tendencia, aunque comprensible, genera exactamente el tipo de dependencia que hace que la incertidumbre relacional sea tan devastadora. Construir una vida propia dentro de la relación, cultivar intereses independientes, amistades propias, proyectos personales, fuentes de satisfacción y de sentido que no dependen de la pareja, tiene varios efectos positivos. Primero, reduce la presión sobre la relación como única fuente de bienestar emocional. Cuando tienes múltiples fuentes de satisfacción y de sentido en tu vida, la ausencia o la distancia temporal de la pareja no es el fin del mundo. Duele, pero no destruye. Segundo, hace que la persona con apego ansioso sea más atractiva para su pareja porque mantiene su propia vitalidad e individualidad, la alteridad que, como exploramos en el audiolibro sobre el deseo, alimenta el interés y el atractivo. Y tercero, construye una autoestima más sólida que no depende exclusivamente de la validación relacional. Cada proyecto completado, cada habilidad desarrollada, cada amistad nutrida de manera independiente, añade un ladrillo a un sentido de valor propio que no se derrumba cuando la pareja tiene un mal día. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Elemento 7. La regulación del sistema nervioso. El apego ansioso es, en una dimensión fundamental, un patrón de activación del sistema nervioso.
El sistema nervioso de la persona con apego ansioso se activa rápido, se activa intensamente y tarda en regularse. Desarrollar prácticas de regulación del sistema nervioso no es un lujo ni una técnica adicional. Es un trabajo central para las personas con apego ansioso. Las prácticas más efectivas y mejor respaldadas por la investigación incluyen la meditación de atención plena, que desarrolla la capacidad de observar los propios estados internos sin ser dominado por ellos. La respiración regulada, especialmente con exhalaciones más largas que las inhalaciones, que activa el sistema nervioso parasimpático y facilita la calma. El movimiento corporal regular, que metaboliza el cortisol y la adrenalina que la activación ansiosa genera. Y el contacto físico seguro, el abrazo, la presencia corporal de personas de confianza, que activa la oxitocina y regula el sistema nervioso de maneras que no tienen sustituto. Almohadilla, 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 elemento 8. La elección consciente de pareja. Si el apego ansioso tiene una tendencia a sentirse más atraído por personas evasivas que por personas seguras, una de las cosas más transformadoras que puede hacer es desarrollar la conciencia de esa tendencia y comenzar a tomar decisiones de pareja más deliberadas. Levine y Heyer sugieren algo que puede parecer contraintuitivo. Si eres ansioso y te encuentras con alguien seguro, que es consistentemente disponible, cálido y confiable, y esa persona no te genera la misma excitación que una persona más distante, eso puede ser precisamente la señal de que esta persona tiene el potencial de ser genuinamente buena para ti. Porque lo que la persona segura no activa es el sistema de alarma. Y la ausencia de alarma puede confundirse con la ausencia de atracción o de química. Pero esa química que se siente con personas evasivas es frecuentemente la sensación familiar de la ansiedad de apego, no necesariamente un indicador de compatibilidad genuina. Aprender a distinguir entre la activación ansiosa que se disfraza de atracción y la conexión genuina con alguien que puede ofrecer la consistencia y la disponibilidad que el sistema de apego ansioso necesita para eventualmente relajarse, es una de las habilidades relacionales más valiosas que puede desarrollar una persona con este estilo. Almohadilla, 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 elemento 9. El trabajo con la historia personal. El apego ansioso tiene raíces en experiencias específicas de la infancia. Y aunque no hay que convertirse en arqueólogo del pasado ni en prisionero de él, entender qué ocurrió, qué se aprendió, que necesidades no fueron cubiertas de manera suficiente, puede tener un efecto liberador. No porque entender el pasado lo cambie, sino porque cuando puedes ver de dónde viene un patrón, cuando puedes entenderlo en el contexto en que se formó, deja de sentirse como un defecto esencial de quién eres y comienza a verse como lo que realmente es, una respuesta aprendida en un contexto específico. Y esa diferencia, entre así soy y así aprendí a ser en ese momento, abre la posibilidad del cambio de una manera que la primera formulación no permite. Este trabajo de exploración de la historia personal es generalmente más efectivo y más seguro con el apoyo de un profesional. Un psicoterapeuta que trabaje desde el enfoque del apego, la terapia de esquemas, la terapia emocionalmente enfocada o la psicología profunda, puede acompañar ese proceso de una manera que lo hace más efectivo y que protege de la tendencia a quedar atascado en la revisión del pasado sin integración. Almohadilla, 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 elemento 10. La psicoterapia como vehículo de cambio del apego. Mencionamos la psicoterapia en varios audiolibros anteriores. Pero en el caso del apego ansioso específicamente, quiero subrayar algo que la investigación respalda de manera particularmente sólida. La relación terapéutica en sí misma, cuando es consistente, predecible, cálida y respetuosa, puede funcionar como una experiencia relacional correctiva para el sistema de apego ansioso. El terapeuta que está consistentemente presente, que responde a las necesidades del cliente de manera predecible, que establece límites claros pero cálidos, que no se aleja cuando el cliente expresa intensidad emocional,
proporciona al sistema de apego una experiencia que puede ser profundamente diferente de lo que ese sistema aprendió en la infancia. Con el tiempo, esa experiencia repetida de un vínculo confiable puede comenzar a modificar los modelos operativos internos. Puede enseñar al sistema de apego que la intimidad no tiene que ir acompañada de miedo, que las necesidades pueden expresarse sin perder la conexión, que se puede ser vulnerable sin ser abandonado. Ese es el tipo de experiencia que puede genuinamente transformar el apego ansioso en algo más cercano al apego seguro ganado, el que mencionamos en el audiolibro sobre psicología del apego. Almohadilla sección 8. El apego ansioso y sus fortalezas. Una perspectiva completa. Quiero dedicar esta sección a algo que las conversaciones sobre el apego ansioso frecuentemente omiten: sus fortalezas. Porque el apego ansioso no es solo un conjunto de dificultades. Es también un estilo relacional que tiene capacidades genuinas que otras personas no tienen en la misma medida. La persona con apego ansioso tiene una sensibilidad emocional extraordinaria. Esa misma calibración que hace que detecte amenazas relacionales con tanta rapidez, también la hace capaz de detectar los estados emocionales de los demás con una finura que muchas personas envidiarían. Frecuentemente son personas muy empáticas, muy sintonizadas con lo que el otro siente. Tienen una capacidad de amor profundo e intenso. El amor que siente una persona con apego ansioso es genuino, rico y completamente entregado. No hay nada superficial en su manera de amar. Cuando aman, aman de manera completa. Tienen una motivación alta para el trabajo relacional. Las personas con apego ansioso frecuentemente están muy dispuestas a hacer el esfuerzo de mejorar la relación, de comunicarse, de buscar ayuda cuando algo no funciona. Esa motivación, cuando se canaliza de manera efectiva, puede ser uno de los recursos más valiosos en una pareja. Y tienen una capacidad de introspección significativa. Su tendencia a reflexionar sobre sus estados internos, sobre las dinámicas de sus relaciones, sobre sus propios patrones, aunque a veces se convierte en rumiación excesiva, también les da acceso a un nivel de autoconciencia que muchas personas con otros estilos de apego no desarrollan. El trabajo con el apego ansioso no es eliminar estas fortalezas. Es transformar las formas en que la ansiedad las distorsiona para que puedan expresarse de manera más efectiva y menos dolorosa. Almohadilla conclusión. Llegamos al final de este recorrido. Y quiero tomar estos últimos minutos para dejarte con lo más esencial. El apego ansioso es un patrón. Un patrón aprendido en un contexto específico, con una lógica de supervivencia emocional que tuvo sentido cuando se formó, y que no te condena a repetir para siempre las mismas experiencias dolorosas en tus relaciones. Repasemos lo más importante de lo que exploramos hoy. El apego ansioso se forma cuando la figura de apego en la infancia fue inconsistente, presente a veces y ausente otras, lo que enseñó al sistema nervioso a amplificar las señales de apego y a vivir en un estado de alerta permanente respecto a la disponibilidad del amor. Genera una tendencia a enamorarse rápido e intensamente, a partir de la hiperactivación del sistema de apego, la proyección temprana y la búsqueda de alivio de la ansiedad de abandono. Lleva consigo modelos operativos internos que generan sesgos de percepción, interpretación y atención que colorean toda la experiencia relacional con el tinte del miedo al abandono. Crea la paradoja de buscar, sin quererlo, exactamente lo que más teme, a través de la elección de parejas evasivas y de comportamientos de protesta que generan la distancia que produce más ansiedad. Y el camino hacia relaciones más sanas pasa por la conciencia sin vergüenza, el aprendizaje de identificar y nombrar los estados internos, el desarrollo de la tolerancia a la incertidumbre, la comunicación directa de las necesidades, la construcción de una vida propia, la regulación del sistema nervioso, la elección más consciente de pareja, el trabajo con la historia personal y,
cuando es posible, el apoyo de la psicoterapia. Quiero dejarte con algo que me parece fundamental. El apego ansioso no es el resultado de ser demasiado. Es el resultado de haber amado en un contexto donde el amor no era suficientemente predecible. De haber necesitado con una intensidad completamente apropiada para un ser humano en desarrollo, pero de haberlo hecho en un entorno que no siempre respondió de la manera que necesitabas. Eso no es tu culpa. Y no tiene que ser tu destino. El amor que mereces no es el que llega de manera intermitente y que hay que ganarse constantemente. El amor que mereces es el que está disponible, el que no genera ansiedad permanente, el que te permite relajarte y ser quien eres sin miedo de que eso sea demasiado. Ese tipo de amor existe. Y puedes encontrarlo. Pero el primer paso, siempre, es aprender a ofrecérselo a ti mismo. Cuando el amor propio deja de ser contingente a ser amado por otro, cuando la autoestima deja de depender de que la pareja te confirme tu valor, algo cambia. No el dolor de la incertidumbre, que puede seguir presente, sino tu relación con ese dolor. Tu capacidad de elegir cómo responder a él. Tu libertad para relacionarte desde un lugar menos dominado por el miedo. Ese es el horizonte. Y es alcanzable. Si este audiolibro te dio algo valioso, si te ayudó a entender algo de ti mismo que llevabas tiempo sin poder nombrar, si te hizo sentir más comprendido o te dio herramientas que puedes empezar a usar, te pido que hagas 3 cosas. Dale like a este video. Ese gesto pequeño nos ayuda enormemente a seguir creando este contenido. Suscríbete al canal Psicoaudio y activa la campanita de notificaciones. Publicamos audiolibros completos de psicología cada semana, con rigor científico y con el corazón puesto en que sean útiles de verdad. Y comparte este audiolibro con alguien que crees que puede reconocerse en lo que describimos. Con alguien que ama a una persona con apego ansioso y quiere entenderla mejor. Con alguien que simplemente quiere conocerse más profundamente. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu valentía de mirarte con honestidad. Gracias por creer que mereces relaciones donde el amor no tenga que ganarse con miedo. Nos escuchamos en el próximo audiolibro.